el tema del plan individual de ajustes razonables. Muchas veces hemos escuchado del PIAR y pues en ocasiones no se nos ha brindado como esta información a profundidad. Bueno, ¿cuándo surge el PIAR? En el decreto 1421, ese decreto que nos mencionó ahorita la profe Alba, que surge en 2017. Este PIAR es una herramienta donde se programan las metas y los objetivos que deben alcanzar nuestros estudiantes con discapacidad visual. El PIAR no es un currículo paralelo, no. Es una adaptación al currículo teniendo en cuenta las características individuales y las competencias de nuestros estudiantes. Se trabaja principalmente teniendo en cuenta los gustos, los intereses, con lo que cuenta el estudiante, valorando principalmente lo que puede hacer. Este PIAR es precedido después de realizar una evaluación pedagógica al estudiante, donde se puede observar cuáles son sus avances, cuáles son sus debilidades, cuál es su entorno personal, cuáles son las necesidades que tiene ese estudiante. Es importante que nosotros empecemos a implementar el PIAR, pues es un término relativamente nuevo. Miren, el decreto surgió en 2017, pero se empezó a implementar en 2018 y pues a partir de ahí se ha venido con la elaboración de los PIAR. Es importante que cada estudiante cuente con este documento. Hace parte de la historia escolar de nuestro estudiante. El PIAR debe ser una herramienta viva, una herramienta que se va construyendo, que se va fortaleciendo y que se le va dando uso. El PIAR no solo es para tenerlo en la carpeta, sino que cada docente que tiene ese estudiante con discapacidad lo pueda conocer. Y aquí se van colocando todos los ajustes que se han hecho, aun cuando esos ajustes no nos estén funcionando, para que le facilite el trabajo al próximo docente de aula, de ver qué cosas están funcionando y qué cosas no funcionaron en su momento. Bueno, les cuento que el PIAR es obligatorio. Sí, realmente todos los estudiantes deben tenerlo. Y la familia, como está establecido en el decreto, la familia debe exigir que el estudiante tenga este documento. Incluso lo puede hacer de manera interna con el docente, si no funciona con el docente, con el orientador escolar, si no funciona con el orientador escolar, con el director, e incluso puede ir hasta pues los familiares están en todo el derecho de exigirlo a través de tutelas. Sin embargo, no es un documento que se debe construir a la ligera, porque debe ser un documento construido bajo la realidad del estudiante. Y pues no es una actividad que se desarrolla de hoy para mañana, no, esto lleva su tiempo. Como les dije, lleva una evaluación pedagógica previa. El PIAR es un documento que está ajustado a las características del estudiante, ¿verdad? Ahorita me llama la atención que un docente decía, es que nosotros no debemos generalizar. Es cierto, dos personas pueden tener la misma discapacidad y a esas dos personas no les funcionan los mismos ajustes razonables. Entonces, el PIAR debe ser hecho a las capacidades del estudiante, aun cuando tengan la misma discapacidad, porque de hecho todos somos diversos, en el color de piel, en la etnia, en el culto, en fin, hay una cantidad de diferencias. Entonces, en la discapacidad también ocurren esas diferencias. No todos los estudiantes que son ciegos les gusta la música, no todos tienen buena voz, no todas las personas que están en silla de ruedas les encanta digitar.
Entonces hay que contemplar esas diferencias y de acuerdo a esas cualidades es que nosotros vamos a empezar a elaborar el PIAR. Seguimos, Diana, con la segunda diapositiva. Bueno, ahora, el PIAR consta de unos ajustes razonables, ¿verdad? Estos ajustes razonables, pues son todas esas metodologías, acciones, adaptaciones que yo le hago al currículo para lograr que ese estudiante adquiera el aprendizaje, tenga la permanencia en la institución, para que ese estudiante pueda desarrollarse, pueda lograr su formación integral, pueda acceder al currículo, ¿cierto? Entonces, yo hago unos ajustes en cuanto a la metodología. ¿Por qué en cuanto a la metodología? Porque bien es cierto que ustedes que son docentes han vivido la experiencia que llevan 20 años enseñando a leer a un estudiante y resulta que a veces esa estrategia que han utilizado por 20 años no les funciona con algunos estudiantes y tienen que hacer la adaptación, ¿verdad? Innovar. Entonces, por eso es necesario que se haga ese ajuste a la metodología, porque no todo nos funciona con todos los estudiantes. Listo, voy a proyectar el video, Marce. Marcela. Marcela, ¿estás ahí? Marcela. ¿Quién raya la pantalla? ¿Ve? ¿Qué pasó, Diana? No sé. Marcela no me responde. ¿Cómo? Marcela no me responde. ¿Será que se salió? Espérate, ya te digo. Marcela parece que... Ella desde esta mañana cuando estábamos le estaba fallando el internet. No, ahí está. Marcela está ahí. No sé. Marce. Por lo menos ahí está, todavía se ve conectada. Pero... ¿Me están escuchando? Ya. Sí. Ándale, se me silenció el micrófono. ¿Hasta dónde quedé? ¿Hasta dónde escucharon? Nada. No, Nada. sí. Sí, Marce. Estaba en el ajuste razonable. Ya ibas a iniciar lo del video. Ibas a mostrar el video. No he terminado los ajustes razonables. Ah, ok. Dale. No he escuchado, o sea, no escucharon la explicación de ajustes razonables. Sí, No, eso no. te escuchamos, pero bueno, inicia. ¿Quién raya la pantalla, por favor? Ajá, ¿quién la está rayando? Dale, Marce. Sí, anunciaste lo de ajuste razonable, pero creo que quedaste por el inicio. Ah, bueno, listo. Y yo encantada aquí hablándoles a ustedes. Bueno, miren, los ajustes razonables entonces son todas esas adaptaciones, son todas esas modificaciones, son todas esas acciones que yo empleo para que el estudiante con discapacidad pueda adquirir el aprendizaje, pueda tener esa permanencia, pueda tener esa participación en
en el aula de clases. Es importante que yo emplee ajustes razonables en cuanto a la metodología. Les decía, hay profesores que tienen 20 años de estar enseñando con la misma técnica y les ha funcionado, pero a algunos estudiantes no les funciona esa técnica y ustedes tienen que empezar a innovar, ¿verdad? Entonces, aquí asimismo pasa con nuestros estudiantes que presentan una discapacidad. Hay que hacer ajustes en cuanto a la evaluación. ¿Por qué? Porque es cierto que el docente debe saber qué es lo que el estudiante está aprendiendo, pero nosotros debemos utilizar, no debemos utilizar una regla, medirlo igual que el resto de estudiantes, sino valorar ese 100% que me puede dar mi estudiante con discapacidad, valorando sus competencias, sus habilidades. Tenemos que hacer ajustes en cuanto a los recursos. ¿Por qué? Porque ahora que estamos trabajando desde la virtualidad, por colocarles un ejemplo, yo creo guías de trabajo, y estas guías de trabajo están bajo una fuente tamaño 12, que un estudiante que tiene una visión 20/20, pues fácilmente puede acceder a ellos, ¿verdad? Pero mi estudiante que tiene baja visión, pues yo debo hacer el ajuste en el material, tratando de que esas guías de trabajo tengan un tamaño en macrotipo, o por lo menos un tamaño 14, y que sea en negrilla, para que él pueda acceder a los aprendizajes. Hay que hacer ajustes en cuanto a la infraestructura para que los estudiantes puedan tener ese acceso a todos los espacios de la institución, y no solo a unos, sino que puedan disfrutar de los espacios deportivos, de los espacios recreativos, de los espacios de aprendizaje, a la biblioteca, a la sala de tecnologías, a todos estos espacios, y que puedan estar señalizados. Bueno, los ajustes razonables no pueden ser desproporcionados, y hay que contemplar cuáles son los ajustes que emplea la familia y que al docente le pueden ser útiles. Por eso debe ser una articulación entre docente y familia. Sin embargo, les decía, los ajustes no pueden ser desproporcionados. No es que el padre de familia le va a decir al rector, bueno, rector, como mi hijo no tiene control de esfínteres, entonces usted me tiene que contratar una sombra que permanezca con él todo el tiempo. Pues no, el padre no puede delegar esa carga al rector. Y viceversa, nosotros como docentes no podemos exigirle a la madre que tiene que pasar todo el día en el colegio con el estudiante, porque ella debe desarrollar sus actividades, ¿verdad? Y el colegio es un espacio donde el estudiante debe estar sin restricción del padre. Entonces, es necesario que en el PIAR se contemplen todos esos ajustes. Hay veces que tenemos que hacer ajustes ajustes globales y no específicos a cada asignatura. Bueno, miren, el PIAR consta de 3... vamos a ver el video. ¿Hay preguntas hasta el momento? Diana, ¿me colaboras con el video para resumir todo lo que he dicho? Educación con todos y para todos. El PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables, surge cuando la planeación con DUA no es suficiente para lograr que todos los estudiantes puedan desarrollarse plenamente en el ámbito escolar. El PIAR es una herramienta de apoyo para la planeación pedagógica que realizan los docentes para cualificar su práctica con los estudiantes con discapacidad o dificultades en el aprendizaje.
El PIAR consolida los ajustes razonables que pueda requerir un estudiante para favorecer su proceso de desarrollo y aprendizaje y su participación en las diversas experiencias y actividades que se promueven tanto a nivel curricular como extracurricular, a partir del acercamiento a la historia escolar del estudiante, la identificación de los gustos, habilidades y potencialidades del estudiante. En este sentido, el desarrollo del PIAR contribuye con la promoción de las transiciones armónicas en los diferentes grados y niveles educativos y una trayectoria educativa exitosa. El Plan Individual de Ajustes Razonables es el mapa de ruta que se utiliza durante todo el año académico para guiar al docente para que su trabajo con el estudiante con discapacidad sea pertinente y de calidad. Para construir el PIAR es importante reconocer los intereses, expectativas y particularidades del estudiante como insumo para la planeación pedagógica y para la identificación de otros apoyos que el rector debe gestionar para atender de manera pertinente. Para esta identificación, se debe tener en cuenta la descripción del contexto que incluye información del hogar, institución educativa, espacios sociales, entre otros. También será necesario identificar las barreras para la participación, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico. Es muy importante realizar una valoración pedagógica que incluya información sobre el desarrollo y aprendizaje del estudiante de manera integral. Asimismo, se resalten las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Este proceso de valoración tendrá en cuenta como apoyo los informes pedagógicos de estudiantes y otros informes de profesionales que han trabajado con el estudiante. Otro aspecto a tener en cuenta es el acceso a la información y comunicación, es decir, la descripción de los sistemas de apoyo y los ajustes que se deben hacer para que el estudiante acceda a la información y a la comunicación. Se deben definir objetivos del año generales para todos los estudiantes de acuerdo con el grado y los objetivos particulares de cada área en los periodos establecidos. También será necesario identificar las barreras para la participación en todas las actividades, espacios, decisiones, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico. Los ajustes curriculares, metodológicos y evaluativos son otro elemento del PIAR y lo que buscan es tener en cuenta las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Otro elemento se refiere a los recursos físicos, tecnológicos y didácticos con los que cuentan los docentes para apoyar el aprendizaje del estudiante con discapacidad. Los informes de profesionales de salud son también un insumo muy importante del Plan Individual de Ajuste Razonable. La realización del PIAR es liderada por los docentes del aula y cuenta con la participación de docentes de apoyo, orientadores escolares, familias y estudiantes quienes deben mantener comunicación constante. Asimismo, incluye sugerencias para docentes, familia, compañeros, administrativos de colegio y plantea compromisos de todas las partes para garantizar el proceso pedagógico y educativo de cada uno de los estudiantes. El PIAR se articula con el Plan de Mejoramiento Institucional en aspectos académicos, administrativos, con la comunidad y nunca es una planeación paralela o un currículo paralelo. Bueno, profes, decirles que el PIAR, pues, como lo escucharon en el video, ¿me escuchan? A veces. Ok. Bueno, el PIAR, como lo escucharon en el video, es elaborado por el docente de aula en apoyo con el docente de apoyo, con los profesionales pedagógicos, los apoyos pedagógicos y la orientadora escolar. Es necesario que sea construido por estas personas. ¿Por qué? Porque los docentes de aula generalmente son los que conocen en sí al estudiante, conocen sus gustos, conocen sus habilidades. Miren, el PIAR se elabora bajo el concepto de ¿qué? De que se debe trabajar esto de la pedagogía y la didáctica. No debemos ser expertos en discapacidad, simplemente ser pedagogos. Hacemos los ajustes razonables porque el currículo pocas veces es flexible, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que generar que ese currículo
currículo sea maleable, que lo podamos modificar, flexibilizar, e incluso yo puedo establecer que mi currículo, tengo un estudiante que se encuentra cursando 5º grado de primaria, pero no cuenta con las competencias del grado. Mi estudiante puede estar en 5º porque su edad porque así se ha establecido y se ha pasado de curso en curso. Sin embargo, él puede estar trabajando las competencias de 2º grado de primaria. Todo esto es posible si lo establecemos en el PIAR. Bota la carta. Decirles que, bueno, nos dicen que el PIAR está precedido del DUA. Primero aplicamos el DUA y cuando las necesidades del DUA no satisfacen la condición del estudiante, entonces aplicamos los ajustes razonables del PIAR. Pero a mi criterio, pienso que es lo contrario. Cuando nosotros empleamos ajustes razonables y nos damos cuenta que esos ajustes razonables nos facilitan el trabajo con el resto de estudiantes, entonces es cuando realmente en mi quehacer yo aprendo lo que es el DUA. Entonces eso como para tenerlo en cuenta. Bueno, el PIAR está precedido, está conformado por 3 anexos, que es el formato de matrículas, el PIAR como tal y el acta de acuerdo. Vamos a ir socializando cada uno de estos anexos. Vamos a presentar, Diana, el formato de matrícula. Ya, Marcia. Bueno, este documento se busca que sea un documento universal. ¿Para qué? Para que la misma información que se registra en la institución educativa INSPECAN sea la misma información que tenga el estudiante en caso de ser trasladado a otra institución o en caso de ser trasladado a otra ciudad. Este formato contiene la información necesaria de la familia, el nombre de los padres, si los padres están separados, el nivel educativo, su teléfono, su dirección, nos aporta información sobre su entidad de salud, a qué EPS pertenece, si cuenta con apoyo, si está recibiendo rehabilitación, si toma algún medicamento, porque hay estudiantes que se nos duermen en clase, ¿verdad? Y a veces no sabemos que es que está medicado y que cuando le toca el medicamento, entonces tiende a dormirse. Es necesario que conozcamos esta información. Si el estudiante cuenta con ayudas o con apoyos de sistemas de subsidios, si pertenece a familias en acción o al subsidio de Confacesar, si el estudiante recibe planes, si cuenta con planes complementarios, si está en deportes, practica algún deporte o danza o pintura que apoye el proceso educativo. Nos brinda información de dónde se encuentra ubicado, dónde vive el estudiante, qué medio de transporte utiliza para llegar hasta casa, de la casa al colegio, nos indica su historia escolar, en qué instituciones ha estudiado y si cuenta con evaluación pedagógica. Bueno, toda esa información es importante para yo empezar a hacer mi planeación, para yo empezar a construir todos esos ajustes razonables que este estudiante requiere. Bueno, pasamos entonces al PIAR como tal, sería el segundo anexo. El PIAR está conformado primero con un perfil del estudiante. Como ya he hecho una valoración pedagógica previa, acá yo voy en la primera información, pues voy a colocar todo lo que hace parte de su entorno familiar, de sus gustos, de sus intereses, de sus habilidades,
de su condición familiar. Entonces, les coloco ejemplos. Si el estudiante aporta datos de sí mismo, si maneja un lenguaje claro, si presenta mayor interés por el dibujo o por la tecnología o por el deporte, si el estudiante pues pertenece a una familia monoparental o reconstituida o nuclear, quien le brinde el apoyo desde casa, y así información que nos va a mostrar como de manera general el estudiante que tenemos en el aula. Luego nos aporta información, debemos aquí dar respuesta al segundo punto que habla acerca de los resultados de la evaluación pedagógica. Entonces, aquí después de aplicar una evaluación de lectoescritura, de matemáticas, pues se puede considerar si el estudiante tiene omisiones, sustituciones, si su lectura es silábica, si por el contrario no tiene acceso al código escrito, si realiza operaciones matemáticas simples, si no lo hace, si cuenta con habilidades sociales, si reconoce figuras de autoridad, si tiene buena relación con sus pares académicos, información que aporte la evaluación pedagógica que ya previamente le hemos hecho. Y luego aquí debemos dar respuesta a su historia clínica. Bueno, yo quisiera comentarles algo sobre la historia, sobre los diagnósticos. Resulta que aquí simplemente tenemos que colocar el diagnóstico médico y qué sugerencias nos dan los médicos. Por ejemplo, a veces nos enfrentamos con estudiantes que presentan un trastorno y déficit de atención por hiperactividad. Y estos estudiantes generalmente cuando comen dulces, su actividad aumenta. Entonces, aquí debemos anotarlo, porque resulta que el PIAR no solo da respuesta al quehacer dentro del salón de clases, sino que se busca facilitar la participación en todos los entornos. Entonces, esto debe estar incluido, ¿por qué? Porque él también va a ser parte de los estudiantes que reciben el plan de alimentación, ¿verdad? Entonces, esa información ahí debe estar establecida. En ocasiones nos afanamos que el estudiante no tiene diagnóstico, que necesito caracterizarlo, pero desde la experiencia he podido entender que el docente, antes de que al estudiante le den un diagnóstico médico, con las características y la observación, ya el docente sabe qué es lo que tiene ese estudiante. Sin embargo, no es la persona delegada para entregar ese diagnóstico. Anteriormente, y hemos visto en otras capacitaciones, que la discapacidad ha vivido por varios procesos. Hubo un proceso que se llama el modelo biopsicosocial. Acá en este proceso se buscaba lograr la normalidad de la persona con discapacidad. O sea, la discapacidad se entendía como un estado de enfermedad. Entonces, ¿qué buscaba nuestra sociedad? Que esa persona pudiese mejorar o tratar de arreglarle lo que tenía dañado. Si no veía, entonces se buscaba que el estudiante pudiese ver. Y resulta que la discapacidad es algo que va a estar presente en la vida de todo el que la padece. Solo Dios, solo un milagro. Entonces, es necesario saber que de acuerdo a ese criterio que se tenía anteriormente, por tal razón ha surgido este PIAR, donde no se le da relevancia al diagnóstico, sino a las necesidades que tiene ese estudiante. Antes pues la manera de trabajar que tenía el Ministerio de Educación, y nos daban una lista de actividades que se podían desarrollar, lo mencionó el rector. Antes era un modelo integrador, hoy no. Hoy tenemos que trabajar es desde la educación, contemplar ese estudiante con discapacidad como diverso,
como que es distinto igual que todos los estudiantes, que tienen estilos y ritmos de aprendizaje diferentes. Entonces, no es darle tanta relevancia al diagnóstico. De hecho, sí hay discapacidades que son bastante visibles y no necesitamos un diagnóstico inmediato para satisfacer o para darle respuesta a esas necesidades que tiene mi estudiante. Bueno, pasamos, yo creo que eso está claro. Pasamos entonces a definir cuáles son, acá tenemos un siguiente punto donde se nos anuncian las asignaturas, los componentes básicos, las competencias básicas, los estándares, los deberes básicos de aprendizaje, están las barreras, están los ajustes y está la evaluación de los ajustes. Entonces, en el primer punto, pues yo aquí debo establecer cuáles son esos deberes básicos de aprendizaje que debo ajustar de mi estudiante. Y debo establecer cuáles son las metas y los objetivos que me voy a trazar con ese estudiante. Miren, es importante que yo empiece a notar esas características, esas habilidades que tiene mi estudiante y debo trazarme objetivos realistas, pero objetivos altos, que yo pueda exigirle a ese estudiante que, como les decía en un principio, sienta yo esa satisfacción, esa gratificación de decir lo pude lograr. Entonces, es necesario que nos tracemos objetivos altos, contemplando sus características individuales. Bueno, definimos cuáles son las barreras. Las barreras no hacen parte del estudiante en sí, porque la discapacidad va a estar presente en la vida de ese estudiante. Las barreras hacen parte del entorno. Las barreras son las que obstaculizan que ese estudiante pueda interactuar con su. Entonces, miren, hay barreras de tipo familiar. Sí, de la misma familia se presentan las barreras porque están que el estudiante tiene discapacidad, tienen una negación y no permiten esos ajustes razonables que se les debe emplear. No le comunican al docente, mi hijo tiene esta discapacidad, y a veces el docente no se da cuenta y no se le trabaja como debe ser, ¿verdad? Sino los docentes están en esa ambivalencia adivinando. Eso genera la negación, el temor al rechazo. Hay barreras de tipo con las intersectorialidades. Sí, porque en Colombia es difícil recibir una atención en salud de calidad. Y hay estudiantes que requieren apoyos, que requieren herramientas, que requieren trabajar con esos apoyos, requieren una rehabilitación y a veces no se les ofrece en la medida, ¿verdad? Me disculpan un momentico. Continúo con las barreras. Entonces, miren, hay barreras en cuanto al currículo, porque nuestra realidad es que los currículos de la mayoría de las instituciones no son flexibles. Y pues eso no es cuestionable porque estamos en el proceso de inclusión. Aún no podemos exigir resultados. Y pues estamos dándole forma a ese currículo que a partir de yo desarrollar los PIAR con mis estudiantes va a ser igual un currículo flexible. Tenemos barreras en cuanto Marce, se te escucha entrecortado, Marce. Trabajo.
a veces tenemos barreras en las actitudes del docente que se generan incluso de manera inconsciente, con el hecho de que el estudiante con discapacidad me dé lástima, se convierte en una barrera porque mis objetivos no son proporcionales. A veces con la sobreprotección lo que hago es impedir que ese estudiante tenga ese desarrollo de sus capacidades. Tenemos barreras del medio, tenemos barreras en la infraestructura, porque todos los espacios no son accesibles. Fuera del colegio. No se escucha bien. Decimos estar. Sí, me están escuchando. Entrecortado. Entrecortado, ajá. Ah, vale. Ay, es que el internet a veces molesta. Ya, pero ahora sí me escuchan bien. Sí, ya. Sí. Quedaste por las barreras de infraestructura. Ahora sí, ahora sí. Ah, bueno, listo. Entonces, hay barreras en la infraestructura porque no solo dentro del colegio, sino en todos en algunos espacios. A veces vemos que están las rampas, pero la rampa termina y ahí se encuentra un poste y entonces va la persona y no puede acceder al espacio aun cuando hay rampa porque no es funcional. Entonces, pues todas estas barreras son existentes y debemos ir trabajando para ir eliminando cada una de estas. Bueno, entonces pasamos a los ajustes razonables. Ya les expliqué en qué consisten los ajustes razonables. A veces, pues yo puedo dar más tiempo al estudiante en cuanto a los contenidos, que si son, puedo hacer ajustes al contenido, que si son 10 preguntas, yo le puedo decir que con 5 yo puedo evaluarlo. Miren, les voy a contar un ajuste que hizo un docente que a mí me llamó muchísimo la atención. Era un estudiante que presentaba síndrome de Down y pues aparte de tener esa discapacidad intelectual, el lenguaje no era claro. Entonces, el docente de inglés, era en la clase de inglés, debía enseñarle las partes de la casa. ¿Y qué se ingenió este docente? Le mandó a hacer una maqueta de la casa. Y en casa con su mamá, él debía aprender. ¿Cómo? No hay sonido, hay veces se va y viene. Ay, Dios mío. Yo te escuché bien, Marce, pero no. Está bien, se oye perfecto. Ah, bueno, listo. Continúa, Marce. Entonces, ese estudiante debía aprenderse las partes de la casa. Bueno, la mamá desde su casa le estaba apoyando en el desarrollo de esa actividad. Y cuando llegó el estudiante a casa, llegó con su maqueta. El profesor se creó esta estrategia. Él pronunciaba las partes de la casa en inglés y el estudiante señalaba. Entonces, el profesor decía, door, y el estudiante señalaba la puerta, windows, y el estudiante señalaba la ventana. Le pregunto a ustedes, ¿el conocimiento estaba? ¿Qué opinan, profes? Claro, por supuesto. El conocimiento estaba, ¿verdad? Estaba. Entonces, simplemente desarrollar las estrategias, nada más. Exacto. Simplemente se le hizo el ajuste, se evaluó y se pudo corroborar que el estudiante tenía el conocimiento. Entonces, si nos damos cuenta con las estrategias, nuestros estudiantes pueden avanzar. Bueno, aquí en la evaluación de los ajustes es importante que, como yo creo ajustes, flexibilizo, es necesario que yo aquí le haga evaluación a esos ajustes. Si las metas que me estoy trazando son demasiado flexibles, pues debo aumentar su rigurosidad, o si por el contrario, esas metas son demasiado elevadas para las capacidades del estudiante. Y para facilitar
el trabajo de todos los docentes, es necesario que esas estrategias que no me funcionan igual estén consignadas para que el docente que continúe con la labor no tenga que emplear esas estrategias que no funcionaron con el estudiante, sino que innove. Bueno, otro punto que tiene este formato es la descripción de los ajustes. Yo les decía ahorita que hay estudiantes que no requieren, por ejemplo, los estudiantes con una discapacidad psicosocial no requieren ajustes en las metas, en los objetivos de cada asignatura, pero sí requieren de unos ajustes globales, como permitirles esa participación cuando el estudiante tenga un estado de ánimo adecuado, o cuando, por ejemplo, el estudiante quiera trabajar de manera individual, pues es necesario que se hagan esos ajustes, ¿verdad? Pero son ajustes de manera global, no hacen parte de los objetivos que yo me he planteado en mi asignatura, entonces yo aquí debo describirlos. El otro punto que nos ofrece este PIAR son proyectos que yo debo desarrollar dentro de la institución educativa y que beneficien a la población con discapacidad. Entonces yo, por ejemplo, con mis estudiantes de 11 grado puedo armar ese grupo para que ellos aprendan a leerle a los estudiantes que tienen discapacidad, y entonces así cuando lleguen las pruebas a ver y el ministerio no me brinde los apoyos, ya yo tengo mi equipo formado que me ayude en el desarrollo de esas pruebas. O por ejemplo, yo puedo organizar que los docentes hagan por grupos en las áreas de biología, por ejemplo, me pueden hacer un sistema digestivo adaptado y que esos materiales me los donen a la institución. Entonces ya saben el resto de profesores de biología, aquí tengo material que es palpable, que es de colores, que me va a servir para trabajar dentro de las clases. O yo puedo convertir mi periódico mural accesible, no solo que tenga letras y letras y que la letra sea pequeña, sino que tenga una letra grande, que tenga imágenes, que tenga colores, para que sea agradable a todos los estudiantes. Y así, de esta manera, yo puedo realizar proyectos. Puedo generar un comité de educación inclusiva en la institución con los docentes voluntarios, con los docentes que les guste este tema y que puedan compartir sus experiencias, los ajustes que han empleado, que puedan desarrollar, ¿por qué no?, proyectos de investigación. Entonces, bueno, son ideas que yo les dejo. La última parte del PIAR hace referencia a las recomendaciones que yo debo incluir dentro del plan de mejoramiento institucional. Y esto lleva varios actores, que son los docentes, directivos docentes, familias, pares académicos y la infraestructura. Entonces, con las familias yo debo generar esas estrategias y esas acciones, que construir redes de padres de familia, que dentro de la asociación para padres de familia haya un representante para cuando no cuente la institución con los apoyos, tengan a alguien que le represente y que exija los derechos. Deben generarse acciones para que la institución cuente con capacitaciones, cuente con esa infraestructura accesible, para la formación con docentes, para que se generen esos espacios. Miren, dentro del cronograma de actividades debe haber un espacio para la educación inclusiva, que esté agendado desde un principio, desde inicio de año. La inclusión en las aulas en los colegios. Exacto. Bueno, entonces todas estas son las recomendaciones que con los pares académicos, pues se debe iniciar un trabajo. ¿Por qué? Porque hoy día cuentan con estudiantes en el aula, pero se debe fortalecer el trabajo cooperativo. Y es importante que nosotros generalmente estemos haciendo esas sensibilizaciones
para que los estudiantes acepten la diversidad, para que aprendan a convivir con el que tiene capacidades diferentes. Bueno, la infraestructura, hacemos referencia al uso de rampas, de espacios accesibles. Bueno, yo les digo espacios accesibles, pero también es importante que hayan entornos tecnológicos accesibles. Entonces, que yo en la institución pueda tener un software magnificador de pantalla y un lector de pantalla. En este momento solo tengo un estudiante con discapacidad visual, pero el día de mañana puedo tener 5. Entonces, mi institución debe estar equipada con estas herramientas. Y estos son, son herramientas que ofrece el ministerio y son gratuitos. Me pondré de acuerdo con el profe de tecnología para que hagamos eso. Bueno, listo. Entonces, eso hace parte del PIAR como tal. El tercer anexo es el acta de acuerdo. ¿Lo proyectamos, Diana? Ya, Marcia. Bueno, en este acta de acuerdo, bueno, van los datos del estudiante, el grado y la descripción del estudiante. Pero contemplamos también unas responsabilidades que se deben desarrollar desde casa. Entonces nos da la opción de colocar el nombre de la actividad, la descripción y la frecuencia. Por ejemplo, yo puedo crear hábitos de estudio o que el familiar procure porque el estudiante cuente con el material que necesita, o si requiere de rehabilitación, o por ejemplo yo puedo hacer la exigencia, si el niño tiene hiperactividad y debe estar medicado, él debe consumir su medicamento para que pueda atender en las clases. Todos esos compromisos van aquí. Pero es importante, miren, que todo este PIAR, todo lo que yo he dicho, se pueda socializar con el director, con el docente de aula, con los coordinadores, con el orientador y con el docente de apoyo. Por supuesto, con el padre de familia y hasta con el mismo estudiante. Y es posible que si el padre de familia mira el PIAR y se da cuenta que el PIAR es un PIAR incompleto, que es poco flexible, que no corresponde a las características del estudiante, está en la obligación de decir, yo no quiero ese PIAR y hay que replantearlo. Entonces, este documento es para socializar que todas las partes estén de acuerdo con lo que se plantea en este documento. Como les dije, es un documento que debe ser un documento vivo. Ustedes, docentes, deben conocer el PIAR. En la institución ya hay varios PIAR elaborados, que quizás en otro tiempo ya se les fue socializado. Entonces, ese documento lo tenemos que tener a la mano y mirar qué es lo que puedo trabajar yo con ese estudiante y cómo me va a beneficiar. Pues hace el trabajo más fácil, porque si yo miro el objetivo y miro cuál es el ajuste que voy a desempeñar, me doy cuenta si, por ejemplo, es un objetivo, bueno, que voy a poner, dice, vamos a trabajar el tema de la célula, y esa célula, como el niño tiene discapacidad intelectual, vamos a hacerla en plastilina y que sea con colores, para que el niño asocie cada parte con los colores. Y entonces es una actividad que yo puedo desarrollar con mi estudiante que tiene discapacidad intelectual, pero es una actividad que es divertida para el resto de muchachos, porque están construyendo, están elaborando, y entonces es un ajuste que puedo utilizar con él, pero es un ajuste que puedo utilizar con el resto de estudiantes. Entonces, pues por eso es que yo digo que a partir de emplear los ajustes del PIAR, estamos empleando el DUA. ¿Hay preguntas hasta el momento? No, quedó todo claro. Una pregunta. Sí, señor. Bueno, todo lo que se está hablando es muy bonito, pero tú mismo lo has dicho, las instituciones no cuentan con la infraestructura para algunos impedimentos que tienen algunos estudiantes. Otra cosa, como lo dijo el rector,
a principio de año debe haber una capacitación para el grupo, para los profesores con el caso de estos niños. A veces uno se da cuenta que algún estudiante tiene un impedimento al tercer, cuarto mes de haber entrado a la institución. Cuando se da el primer informe académico, llegan los padres de familia, es que él está en inclusión y uno ignora esa cuestión. Entonces, a veces le van a entregar, no, entonces lea ahí. Le entregan un mamotreto para que uno lea cuando se presentan estos inconvenientes. Entonces, a veces uno le da hasta risa de ciertas cosas que están diciendo, porque en la realidad se da otra cosa. Sobre todo el desconocimiento que tiene uno. Y ya se le ha presentado uno infinidad de veces, casi todos los años, con estudiantes que tienen ese inconveniente. Este año comenzaron con inclusión 2 o 3 estudiantes que le dijeron a uno y después aparecieron 6, 7, ya terminando el año. Entonces, no es que tiene problema esto, tiene, ¿cómo es así? Eso es prácticamente un desorden. ¿Por qué? Porque no tiene una esa información y se la van a dar ya terminando el año. Entonces, ojalá se organizara bien las cosas y desde el principio de año, como lo manifestó el rector, se capacitara y se informara de todo esto y se le dé la lista como dice usted que se llene, que deben ir llenadas, informarle a uno lo mínimo para no tener contratiempo. Y a veces llegan padres de familia a pelear con uno y uno ignorando la situación. Sí, profe, usted tiene toda la razón. Por eso justamente yo les digo que dentro del cronograma de actividades que ustedes tienen que desempeñar en la institución, debe haber un espacio para la educación inclusiva, para que de esa manera ustedes puedan socializar quiénes son los estudiantes que cuentan con diagnóstico, que tienen una condición de discapacidad. Y debe establecerse que las personas que reciben esa matrícula, que matriculan a los estudiantes, deben facilitar esa comunicación con los docentes, porque bien es cierto, desde la experiencia he podido darme cuenta que a veces los padres de familia, muchas veces no traen el diagnóstico, pero muchas veces sí lo hacen. ¿Y qué pasa? Queda en la carpeta de matrícula, el docente no llega a que el docente se entere de ese diagnóstico, de esa condición de ese estudiante. Doctora, deme un minuto, doctora. María Marcela, yo también le había pedido la palabra por el mensaje, no sé si lo leyó. Deme un minuto, doctora, deme un minuto. Diana, Raúl de Horta, también, la palabra en cualquier momento. Ay, perdón. Doctora, bueno, Diana organiza quién tiene la palabra, Diana. Deme un minuto. Referente a lo que hablaba el profesor Kenny acerca de que ¿me escuchan? Sí, señor. Sí. Respecto a que el docente se enteraba ya lo último, es por una razón. A veces, o muchas veces, el padre de familia no notifica a la institución por temor a que va a ser rechazado en la institución. Exacto, eso mismo iba a decir. Que no dicen precisamente es para que porque no les vean. De pronto va rechazado en la institución y no le van a dar el cupo o la matrícula a ese estudiante. Entonces, cuando porque ya no se quiere que presenta lo el vean problema, diferente desde un principio, así cuando es. ya se presenta el problema, es que el padre de familia va a decir esto. Entonces la Secretaría de Educación, y tú no sabes eso, ¿no? Porque es que no aportó nada, y en el formato de matrícula hay un espacio que habla de la discapacidad que presenta cada persona, y ellos dejan eso en blanco. Uno parte del hecho, como decía usted, hay discapacidades que no necesitan diagnóstico, pero hay unas que sí necesitan cierto diagnóstico. Así es. Entonces, como el padre de familia tiene temor
a que vaya a ser rechazado ese niño o ese joven por X o Y situación, entonces lo deja en blanco para ya después, cuando está metido allá, el padre de familia dice, ya no me lo pueden sacar de ahí porque ya está matriculado y es un alumno de la institución. La mayoría de los casos suceden por esa situación, doctora. Sí, así es, profe. El desconocimiento que la ley cobija al estudiante con discapacidad, que en caso de que lleguen a ver, sí señora, y una de las barreras que usted mencionaba cuando inició su charla de las barreras en el PIAR, era esa, la familia, que a veces hasta la misma familia rechaza a ese joven. Entonces, esas barreras no las transfieren a nosotros porque nos ocultan información. Así es. El desconocimiento, les decía que, por ejemplo, hay una ley donde si una persona va a pedir un cupo en una institución educativa y el rector o algún docente se niega, hasta 7 salarios mínimos de multa deben cumplir por la negativa. Entonces, sí es cierto, a veces la familia no informa de lo que se debe, del diagnóstico, de los soportes, de que el estudiante tiene una discapacidad por temor al rechazo. Y a veces también, profe, disculpe, a veces también el mismo padre de familia, el docente detecta esa situación, alguna situación en el niño, el padre de familia no acepta la situación de su hijo, a veces es que no lo acepta el padre de familia. Bueno, vamos a darle la palabra sobre todo no aceptan tampoco que le traten a los Tenemos niños. un orden allí con la palabra, por favor. Al profe Gian, vamos a darle la palabra. Qué pena, yo había solicitado la palabra incluso por mensaje escrito hace varios Raúl minutos. de Horta también, en cualquier momento. Ok, listo. Bueno, profe María Luisa. Bueno, permítanme aquí y aquí activo. Bueno, yo he estado escuchando con mucho detalle y podría decir que respaldo no solo la posición de la institución en nombre de la rectoría cuando indica, comenzando la charla, que qué interesante sería que las autoridades estuvieran presentes, porque esto, recuerden que nosotros vivimos en un país de leyes. Las leyes colombianas están muy bien redactadas, pero generalmente se quedan ahí, en la redacción. Y para eso se necesita mucho músculo, y no estoy hablando solamente del músculo de la voluntad, sino del músculo de la voluntad política y del músculo financiero, que implica hacer algunos cambios que no son tan leves como se ha dicho en la muestra simple del formulario. Y voy a ir por partes. Cuando la funcionaria Marcela habla de la sombra y ella decía que a un rector no se le puede obligar a asignarle una sombra a un niño, para eso está el recurso de la ley que deriva esa responsabilidad en las EPS. Esas son cosas que, entre otras, deben ser conocidas no solo por las autoridades institucionales, por el docente, sino muy claramente con la familia. ¿Por qué? Porque el padre de familia generalmente, cuando suceden este tipo de cosas y empiezan a manifestarse problemas con la evolución o académica o de relaciones sociales del estudiante, él mismo no conoce la ley. Y entonces pretende solicitarle a la escuela muchas de las cosas que la escuela no le puede proveer, incluso por ley. Esta de la sombra es una de ellas. Número 2, la funcionaria Marcela decía que gracias a la experiencia, muchos de sus compañeros y ella misma habían notado que el profesor podía acertar en el diagnóstico del estudiante. Mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos derivar la responsabilidad de un diagnóstico médico en un profesor, independientemente que su práctica sea excelente, que tenga conocimiento de la situación, porque él, ante la ley, no es la persona autorizada como vos para poder dar u ofrecer ese diagnóstico.
que ser clínico. Independientemente que en la realidad algunas veces por la misma experiencia del maestro pueda acertar, pero no podemos ser irresponsables en eso, y ese es un punto de mucho cuidado porque nos metemos en un lío grandísimo a nivel de ley. Número 3, la seriedad del diagnóstico es necesario. Muchas veces lo que comenta el rector Freddy es cierto, la institución no conoce la situación médica real del estudiante. Por la situación que sea, por temor del padre que se lo excluyan, que se lo saquen, etc. Sin embargo, se echa mano de esa situación cuando se quieren unos resultados académicos que no coinciden con los procesos. Y para la muestra, muchos botones. Yo particularmente he tenido situaciones, no solo a nivel del bachillerato, sino de la universidad, con estudiantes de limitación física, bien sea por sordera o por ceguera, ¿ya? Y los estudiantes han sido diagnosticados de manera muy seria, muy puntual, y se les ha podido ayudar, mientras que en otras situaciones, cuando la información no es clara, el diagnóstico es dudoso o no existe, generalmente atiende no solo la discapacidad, sino la falta de compromiso de las partes que interactúan aquí en la evolución del estudiante. Ahora, con la reformulación del currículo, las reformulaciones de currículo necesitan de expertos. Los maestros tenemos experticia en pedagogía y en didáctica, pero en estos temas, qué bueno sería que en programas de apoyo que ofrece la administración regional, la administración nacional, nosotros tengamos el experto a principio de año, que es donde se hacen los ajustes para que en realidad podamos reencaminar el currículo hacia ese currículo universal que se pretende. Ahora, con eso tenemos una situación derivada. Las caracterizaciones de los estudiantes y de los grupos por cualquier tipo de situación que requiera la inclusión siempre llega después. Y ya se los manifestó el profesor y incluso el señor rector también. Muchas veces uno trabaja con el estudiante y no conoce realmente cuál es la situación o no tiene acceso al diagnóstico que en realidad tiene. Y eso es una parte fundamental. Miren que esto no es un camino tan sencillo ni tan escueto como se presenta. Miren cuántos años duramos en el sistema para que por oficialidad se ingresaran los pupitres de brazo distinto a los estudiantes diestros. Y no les estoy diciendo nada todavía, porque el ser zurdo durante muchos años en comunidades como las nuestras fue una señal no solo de incapacidad, ni siquiera de discapacidad, de incapacidad, sino de exclusión, en la que se llegó al punto que aquellos que tenían habilidades con su siniestra, que es la mano izquierda, se les amarraba la mano para que aprendieran a escribir con la diestra, entre otras cosas porque no había pupitres diseñados para ellos. Entonces, con eso tenemos apenas una pildorita para mirar cómo ha sido de largo el proceso para trabajar esto. Ahora, finalizo con lo siguiente. Yo tuve la oportunidad de conocer a un escritor colombiano de la red Renata que se llama Cristian Valencia. Él tiene una discapacidad que le generó el ataque de la polio cuando él era muy pequeño. Él camina con mucha dificultad y cuando lo invitamos a la ciudad de Valledupar porque iba a ser jurado de un concurso de cuentos aquí para el departamento, nosotros fuimos a recibirlo al aeropuerto. Como una cortesía, ni siquiera porque él fuera limitado, no, como cortesía nuestra, ya que distingue al vallenato, nosotros le ofrecimos no solo el transporte, sino irlo a recoger y llevarle las maletas. Ustedes no se imaginan el impacto que el señor Valencia hace unos
15 años o 13 generó en mí y en la persona que me acompañaba cuando dijo, no señora, un momento, Cristian puede. ¿Por qué? Porque la primera limitación que nosotros tenemos con esto de las discapacidades es que nosotros no hemos creado un nivel de aceptación que va más allá de la limitación física. Y muchos de esos estudiantes que tienen estas dificultades pueden ser parte perfectamente de una sociedad que no los trate como diferentes. Pero para eso también se necesita mucha preparación por parte de la familia. Hoy en día, muchos de los estudiantes que salen adelante con algún tipo de discapacidad nunca fueron tratados como diferentes porque la familia ofreció todo el apoyo para que desde el principio fuesen tratados como iguales. Era mi intervención. Gracias. Un momentito, Diana, yo quiero aclararle de pronto algo a la profe. O sea, yo digo, efectivamente, el diagnóstico le corresponde al sector salud. Ustedes, los docentes, no diagnostican jamás. No tienen ese deber, lo debe hacer el sector salud. Al profesional que le corresponda, el neurólogo, el psicólogo, el fisiatra, el profesional que le corresponda. Pero bien es cierto, profe, que usted a veces en el aula encuentra un estudiante que no lo mira, que no le mira a los ojos, que no socializa con sus compañeritos. Y de pronto usted piensa, este niño puede ser, o sea, no tiene que emitir el diagnóstico, pero usted puede pensar, este niño es un niño que tiene un posible autismo. Cuando usted le pone las preguntas de sentido figurado, por ejemplo, le ponen el examen, verifica el perro que es a cuadro. El niño imagina que realmente ese perro es a cuadro. Entonces, pues puede ser que ya usted no utilice ese tipo de preguntas con el estudiante porque no le va a resultar. Entonces, no es que ustedes diagnostiquen, sino que el diagnóstico del autismo es un proceso largo. Eso no se da en 3 meses. A veces hay niños con autismo que se les determina después de 3 años. Entonces, ya usted sabe cuáles son las debilidades que tiene ese estudiante. A partir de eso, empieza a trabajar de manera distinta con él. Pero no es usted quien emite el criterio del diagnóstico. O sea, eso que quede claro, los docentes no diagnostican, eso corresponde al sector salud. Va a hacer una intervención y ahorita le doy el paso a los otros docentes que quieren también dar su participación. Bueno, es importante también que haya claridad en esto en cuanto a lo del diagnóstico, si es o hace parte del sector salud o del sector educativo. Bueno, obviamente sí hace parte del sector salud, ¿verdad? Sin embargo, en el momento en que el docente de aula detecta ciertas dificultades del estudiante, por ejemplo, dificultades en el proceso de aprendizaje, es un docente que se alarma, ¿verdad? Y comienza a direccionar al estudiante a la dependencia de orientación escolar, donde ahí el docente de aula le da ciertas características de las dificultades que está teniendo el estudiante. El orientador, ¿qué hace? La obligación del orientador es hacer una remisión al sector salud con esas características y también incluir la dificultad que está teniendo, pero con un posible una posible impresión. Sí, una descripción. Así es. Entonces, está presentando dificultades en el aprendizaje, en la memoria, en la participación, en todo eso, ¿verdad? Ese deber también es del docente, es de la institución, por lo tanto,
el docente identifica ciertas características y también presume que puede ser cierta dificultad para ser un estudiante que puede tener un diagnóstico como tal. En eso el docente tiene esa facultad, esa habilidad para de pronto indicar, ¿sí?, el posible problema que pueda tener el estudiante, sabiendo que no puede diagnosticar, pero lo reconoce. De hecho, miren, profe, la experiencia que yo he tenido con algunos papás es que el mismo papá no se da cuenta que el estudiante tiene discapacidad visual. Se da cuenta el profesor cuando lo llama y le dice, mira, lleva a tu hijo al médico porque estoy viendo que se acerca a los objetos, se tropieza, no ve el escalón. Miren, una vez en el colegio Joaquín Ochoa, la profesora llama a la mamá y le dice, mamita, lleva a la niña al médico porque estoy viendo que está arrastrando el pie en algunas posiciones. Y la mamá no se había dado cuenta. Y cuando llevó al niño al médico, le hicieron los exámenes, la niña con una parálisis cerebral y la mamá no se había dado cuenta. Entonces, los docentes son bastante observadores. Sí, continuamos a darle la palabra. Yo también quiero decir algo. Les habla Alba Rosa. Me gusta esto de que el diagnóstico no llega a tiempo, de que las personas no, porque cuando uno lo remite a la EPS da la cita muy tarde, porque nos toca verificar muchas cosas del niño y llega muy tarde, por eso a veces se le informa al docente tardísimo y no lo remiten al neuropediatra, no lo remiten a... Eso es un proceso largo y hay que estar peleando. Y he tenido la experiencia con 2 psiquiatras, porque en el colegio hay un niño que está bajo tratamiento psiquiátrico, donde yo le pido sugerencias y recomendaciones para dárselas al docente y al maestro de apoyo, al docente de apoyo, y los psiquiatras no informan de nada. No informan. Entonces, son dificultades que se presentan en la marcha y todo el tiempo en la institución. Y en cuanto a lo que el padre le informa a la institución, enseguida se llama al docente y se le va explicando la situación del niño y se le da una copia de la sugerencia. No es mamotreto, son 5 hojas o una en muchos casos. Entonces, y se les dice, profe, cualquier conducta que presente, tenga el teléfono a mano y llame al padre de familia. Entonces, para que vayamos viendo cómo marcha este proceso dentro de una institución educativa. Lo que está en nuestras manos se va haciendo, pero hay padres que ocultan todo. Entonces, esta era mi intervención. Sigamos con el profe Gian, que pidió la palabra. Sí, buenas tardes, compañeros, y a los profesionales que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Giancarlo Montiel. He tenido la oportunidad de asistir en diversas ocasiones a las capacitaciones ofrecidas por distintas fundaciones en el tema de inclusión, y siempre llego a la misma conclusión y siempre termino haciendo la misma pregunta y haciendo el mismo aporte sobre el ajuste de esa teoría, de todo el ajuste del PIAR y del funcionamiento de todo este tema de inclusión dentro del currículo. Y siempre termino preguntándome cómo el sistema educativo actual colombiano va a lograr la inclusión de esos estudiantes en el sistema evaluativo en el que ellos miden a todas las personas de manera igual, de manera cuantitativa. Entonces, un estudiante que se encuentra en 6º grado, que debe tener ciertas competencias y ciertas habilidades y ciertas destrezas para haber llegado a ese grado de escolaridad, en muchas ocasiones de estos casos de personas con alguna limitación, pues no tienen las competencias. Pero cómo la institución entonces promueve a ese estudiante, le va dando cabida, le vamos poniendo la nota de 3 y de 3 para que el estudiante vaya pasando, vaya probando, porque al final nadie se quiere meter
en contra de una política nacional que es la de inclusión, donde usted le niegue la oportunidad al estudiante de evaluarlo, de demostrar sus capacidades, pero que es un estudiante que al final, cuando el Estado va a medir a esa persona, lo va a hacer de manera cuantitativa. ¿Cuánto sacaste en las pruebas? ¿Cuánto es tu capacidad intelectual de acuerdo a esos resultados? Y al final, entonces, esa teoría de la inclusión queda en teoría, porque ese sistema educativo va a dejar siempre al estudiante con las limitaciones, lo va a dejar rezagado, le va siempre a castrar de pronto su intención de salir adelante, porque mientras unos estudiantes compiten por quién es el primero en el salón, por quién tiene el mejor promedio, ese estudiante a duras penas va pasando arrastrado y arrastrado y arrastrado, y le ponemos el 3, el 3-2, el 3, para que vaya pasando. Pero al final de cuentas, ese estudiante no va a entrar dentro del sistema competitivo de la educación y después dentro del sistema competitivo laboral, precisamente porque el sistema no le está brindando las herramientas a esas personas para que lo hagan. Entonces, la reestructuración tiene que ser desde el mismo sistema educativo para que sea la inclusión una realidad y no se quede en esa teoría tan bonita que nosotros estamos convencidas que es posible. Esos ajustes se pueden realizar y esos ajustes se pueden lograr, pero mientras el sistema no sigue evaluando de la misma manera a los estudiantes, no sigue evaluando y midiendo al estudiante por un número, por una cifra, sino que lo haga de acuerdo a sus competencias, a sus habilidades. Y otra cuestión que quiero aportar es que en la parte de los ajustes individuales, el PIAR que se le debe crear a cada estudiante, pues nosotros tenemos una particularidad en nuestra institución y es la cantidad de estudiantes por salón. Si nosotros tenemos 30, 35 estudiantes, chévere, cualquiera trabaja bacano con 30 estudiantes, pero tenemos 50, 55 estudiantes, hemos llegado casi a 60, y cómo entonces trabaja uno chévere y bacano en el sistema de educación pública cuando hay una masificación o una sobrepoblación de estudiantes, y donde uno al final, en 45 o 50 minutos que se puede entrar a un salón, no logra identificar claramente cada una de las dificultades, cada una de las limitaciones, cada una de las potencialidades de todos los estudiantes. Porque el sistema me dice a mí, llegue, ponga la tarea, evalúela, califíquela, vuelve y haga otra tarea, vuelve y califica. Entonces, el sistema es el que te está castrando a ti, está castrando al estudiante, está castrando todas las intenciones que tiene la teoría de la inclusión. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Me das un minuto, dame un minuto. A ver, el profesor Raúl de Horta ha pedido la palabra insistentemente. Una interpelación. Escuchamos a Raúl y después me das la palabra. Gracias, profe. Listo, profe. Bueno, interesante, importante lo que los compañeros pues han aportado. Igual pues la charla esta también es muy conveniente. He visto que se ha enfocado, como casi siempre se enfoca pues en las personas, en tratar de traer a la comilla normalidad a las personas que no están allí, de pronto a la normalidad de los procesos. Pero estamos dejando de mencionar una herramienta que los docentes también empleamos, ¿verdad? Y cuando digo empleamos, pues lo ven mis compañeros, y es como ampliar ese espectro de normalidad. O sea, es más fácil para nosotros como docentes implementar estrategias que le permitan a la mayoría o todos los estudiantes, en algunos casos, o en la mayoría de casos, todos los estudiantes, participar y aprender, que de pronto identificar, este no, este sí. Un ejemplo, si nosotros dejamos una actividad en la que queremos que un estudiante yo soy de ciencias naturales, de pronto nos describa el proceso digestivo, pero le damos a él varias herramientas. O sea, no le decimos, bueno,
ilustre o describa el proceso de digestión en el ser humano por medio de un dibujo o de un escrito, ¿verdad? O de una canción, o haga un video. Entonces, cuando estamos implementando todas esas estrategias, estamos reduciendo y de pronto hasta eliminando ese estudiante que necesita algo diferente. O sea, le brindamos a todos, es como el ejemplo lo que veíamos al principio que nos explicaba Diana, que la puerta estaba, la perilla de la puerta estaba a una distancia donde todos la podían tocar, abrir, en fin, o sea, todos tenían acceso a ello. Entonces, también cuando uno brinda un abanico de posibilidades para realizar una actividad, está haciendo eso, disminuyendo La dificultad. digamos así, la discriminación. Sí, yo les pongo un ejemplo de la vida personal, mi vida personal. Cuando yo era niño, y yo tenía, 15 años, era obeso, ¿verdad? Muy obeso. Y yo era número 1 en todas las clases, menos en educación física. Entonces mis otros 2 compañeros que ocupaban siempre el 1, el 2, el 3, estábamos allí, ellos eran flacos. Entonces el examen de final de educación física era, el profesor decía, después de haber hecho todo el examen final, bueno, 10 vueltas corriendo al campo, una cancha de fútbol. Y ya, obviamente yo no daba ni media vuelta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el profesor en ese momento pudo haber dicho, den las 10 vueltas, caminando, corriendo, como quieran, pero den las 10 vueltas. En ese momento calificaba de 1 a 10. Obviamente ese 1 que yo sacaba me bajaba y quedaba. Entonces, si el profesor, esa misma actividad, la ponía, ¿no? Denla caminando, gateando, como sea, pero den las 10, cada vuelta que den es un punto. Ah, bueno, yo daba mis 10 vueltas caminando y entonces ya yo me salía de ese grupo excluido, ya entraba en lo que era normal, ¿verdad? Entonces también están esas personas, ojo, como decía el rector, que me gusta mucho esa parte que decía el profe Freddy, que no, eso de inclusión no debe existir. O sea, nosotros debemos manejar, mirar el talento o los dones de la persona, o sea, y que trabaje. Por ejemplo, cuando nosotros dejar de ver lo malo o lo que le impide a esa persona y más bien enfocarnos en mirar su talento para que desde allí él pueda aprender. Por ejemplo, si alguien le pregunta por Superman, la gente dice, bueno, características de Superman, vuela, resiste balas, no sé qué, nadie dice que es huérfano, es adoptado porque sus padres no son eso, o sea, las cosas como que no son muy bonitas. Y viene de otro planeta. Nadie las tiene en cuenta. Exacto. Y viene de otro planeta. Las tiene, exacto. Nadie las tiene muy en cuenta, sino lo bueno. Entonces, eso es lo que nosotros hemos, yo digo, muchos profesores, compañeros lo han hecho, lo estamos haciendo. Y también quiero decirles que es bueno vincularlo a la parte de las notas. ¿En qué sentido? Nosotros vemos, ay, fulanito es un poeta. Yo lo voy a sacar para que él en la izada de bandera o en el evento de la mujer, él diga o declame una poesía. Fulanito es cantante, fulanito es actor. Pero no le decimos a fulanito, no le decimos fulanito. Bueno, la tarea de hoy es qué sé yo, X tarea. La puede hacer bailando, cantando o a través de un poema, no lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Que el muchacho está viendo que su talento sirve de pronto solo para ganarse una nota extra, o sea, que no vale tanto como hacer las cuestiones escritas. Entonces tenemos también que ayudar a esa persona, ¿verdad? Ayudar a esa persona de esa manera, que su talento lo emplee, que él sienta que es útil y que lo que él sabe y su talento y su don y lo que él tenga es útil para él progresar, para avanzar, ¿verdad? Me parece entonces más importante identificar, bueno, no más importante, me parece muy importante y lo que a nosotros nos queda como docentes más fácil hacer y un mejor beneficio es reducir ese espectro de personas que no son vinculadas, mirando es la parte positiva de ellos y cómo a través de esa parte positiva ellos pueden aprender. También he visto que para estos estudiantes que de pronto, o para todo estudiante,
no digamos estos estudiantes, para todo estudiante, hasta nosotros, es muy importante la aceptación, la vinculación, y no del profesor, que para el estudiante son unos viejos ahí, o somos unos viejos, que nos va a interesar a nosotros el viejo, la vieja esa, no, la aceptación de nuestros grupos, de nuestros compañeros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tomamos unas medidas diferentes para fulanito, no, vamos a evaluarlo de esta manera, vamos a evaluarlo de otra manera, vamos a hacer esto. Profe, ¿y él por qué hace eso? No, porque él tiene una necesidad. Profe, ¿y él por qué eso? No, porque él se está sintiendo discriminado, o sea, es peor aún, está discriminando. Él se siente discriminado, él no se siente igual a sus compañeros, y él lo que quiere es que lo vinculen, Yo he visto niños que les pegan unos balonazos y están enfermos o algo que no se pueden, y uno se preocupa, se alarma, ¿te dolió el balón? No, profe, está bien. ¿Por qué? Porque ¿qué le hace él feliz? Sentirse aceptado por sus compañeros. Entonces yo pienso que más bien, así como estamos haciendo los maestros, identificando las fortalezas del muchacho, y a través de esas fortalezas, pues que él desarrolle sus actividades, me parece más saludable para mentalmente, para su estado de ánimo, para todo. Me parece más saludable aprovechar esas cosas, esos dones, esos talentos, para que él construya conocimiento, y no de pronto hacerle algo especial a él. Reduzcamos ese espectro de los que necesitan algo especial, ampliando nosotros las formas en que ellos nos pueden presentar actividades, desarrollar, en que pueden aprender. Ese es mi aporte. Dame un minuto, profesora.